Tus manos no tiemblan al preparar el cadáver de tu abuelo. Te suplicó que no buscaras venganza. Pero para vos, una mortuaria que lee los secretos de la muerte en los músculos, su cuerpo es un mapa. 93 perforaciones, un veneno letal, un arte demoníaco. ¿Cómo podrías ignorar el camino que te señalan sus heridas? Demuestra que tenés el ojo de una mortuaria celestial. Analiza este capítulo y deja tu diagnóstico en los comentarios. ¿Cuál fue la herida más letal? En un mundo de artes marciales y facciones, la Alianza Marcial Demoníaca, o simplemente el Salón Demonio, era un lugar que atraía multitudes. La promesa era tentadora. Cualquiera con talento podía aprender sus artes marciales, sin importar de qué lado viniera. Una oportunidad que muchos, como un par de viejos guerreros entre la gente, lamentaban no poder aprovechar por su edad. Pero la atención de uno de ellos se desvió cuando notó algo raro entre la gente. ¿Alguien se murió?, preguntó, aunque su compañero se rió, señalando que el torneo ni siquiera había empezado. Sin embargo, no podían negar la presencia de una figura joven y sombría que se destacaba. Esa figura era Bu Ensol. Con ojos que de repente brillaban con una intensidad especial, pensó para sí misma: ahora empieza, abuelo. Su historia era una de resiliencia y un vínculo inquebrantable. Abandonada en un campo nevado, su abuelo la encontró y le dio su nombre. Él era un mortuorio, un preparador de cuerpos, y ella aprendió el oficio de su lado, soportando el desprecio de otros. Demostrando una habilidad inusual, Seol-A era capaz de identificar el estilo de lucha de un difunto solo por el desarrollo muscular de sus piernas, una perspicacia que su abuelo le celebró, llamándola una mortuoria enviada del cielo. Con él a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, pero esa fortaleza duró hasta ese día. Ahora la veíamos sentada junto a su abuelo, cuya vida se escurría. Con una mirada seria él la llamó: Seola, ponete de pie un momento. A pesar de lo tarde, le propuso un juego de cadáveres, prometiéndole una túnica ceremonial y la espada que tanto ansiaba si lograba aguantar. Los ojos de Seol se iluminaron ante la posibilidad del regalo. Hoy, trata de aguantar hasta que salga el sol, le dijo el abuelo. La joven asintió, aunque el peso de sus palabras y la situación empezaron a calar hondo. Mientras ella asimilaba la tarea, el abuelo, con una determinación férrea, agarró su propia espada, listo para lo que sea que ese juego implicara. Sin embargo, justo cuando el abuelo se preparaba, un encapuchado lo interceptó, revelando su verdadera identidad: Bu Yang, el demonio de 7 cuchillas. El desconocido se burlaba de su vida como mortuoria, un trabajo que, según el abuelo, hacía para atenuar los errores de su pasado. Antes de que la situación escalara, el abuelo le pidió al encapuchado que llevaran la pelea a otro lado para no poner en peligro a gente inocente. El encapuchado, con una risa siniestra, aceptó. Mientras tanto, sin saber lo que pasaba, Bu Ensol salió de donde se escondía, temblando de frío y soñando con esa túnica ceremonial y la espada que le prometió el abuelo. Se dio cuenta de que él no estaba por ningún lado, lo cual era raro, y peor aún, el lugar que llamaban hogar estaba destruido. Con el corazón en la garganta, corrió entre los escombros de lo que antes fue un patio. Ahí lo encontró. El abuelo, tirado en el suelo, con el rostro cubierto de sangre, apenas respirando. Ensol corrió hacia él, gritando su nombre, llena de lágrimas y preguntas. Él la reconoció y con un hilo de voz le dijo que lo sentía, que ya era hora de que se fuera. Con sus últimas fuerzas, el abuelo le pidió a Ensol que no siguiera su camino de mortuoria y, lo más importante, que nunca buscara venganza. Pero Ensol, destrozada por el dolor, le gritó que no lo haría, que ellos eran los culpables y que jamás los perdonaría. Incluso le dijo que prefería seguirlo al más allá si el mundo iba a ser así sin él. El viejo la miró, consciente de que no podría irse en paz si la dejaba con esa carga. Con un último aliento, le suplicó que se fuera lejos, que viviera, y le aseguró que el tiempo que pasaron juntos lo había hecho más feliz de lo que las palabras podía expresar.
Fue su última despedida. En los brazos de Eunsel, el abuelo dejó este mundo. Las lágrimas de la joven se secaron, dejando en su lugar una mirada dura. Mientras preparaba el cuerpo de su abuelo para el descanso final, su mente seguía dándole vueltas a sus últimas palabras. No busques venganza, le había dicho, seguramente para protegerla. Pero era un pedido que ella no podía ni quería cumplir. Con su habilidad única, Eunsol empezó a examinar cada herida. Los cortes en sus brazos y los que le habían perforado los ojos eran de un arte demoníaco de espada, un estilo que controlaba la carne y los músculos a voluntad. En la espalda no encontró las pocas marcas de un ataque usual, sino 93 perforaciones, señal de un arma secreta capaz de lanzar cientos de proyectiles a la vez. Y para rematar, la decoloración bajo la lengua y en las uñas confirmaba una toxina extrema. Era claro, su abuelo había sido asesinado por una figura del camino demoníaco, alguien con técnicas muy específicas y letales. Decoloración bajo la lengua y en las uñas confirmaba una toxina extrema. Era claro, su abuelo había sido asesinado por una figura del camino demoníaco. Eunsol tenía que encontrarlo. Su mirada se endureció, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. No debe haber mucha gente así, pensó, pero a esa gente definitivamente los voy a encontrar. La imagen de su abuelo yaciente y sin vida solo alimentaba el fuego de su juramento. Con esa resolución llegó a la Alianza Marcial Demoníaca, un lugar abarrotado de aspirantes. Sentada frente a una mesa de registro, con un documento que la asociaba a la secta del Sol Ardiente, un guardia la miró con desdén. ¿Otra vez la secta del Sol Ardiente? ¿Es una especie de culto? Seguro que el anterior se asustó con el contrato de renuncia corporal y salió corriendo, se burló, apurándola a firmar o a irse. Pero Eunsol no se inmutó. Con una ferocidad que los dejó helados, se mordió el pulgar hasta sacar sangre y la usó para sellar el documento. La huella de su dedo ensangrentado quedó sobre el papel, manchando el nombre de su secta. Para ella no había vuelta atrás. Cuando el abuelo murió, mi vida ya se había desmoronado, reflexionó en su interior. No me quedaba nada más que el camino de la venganza, y este torneo va a ser mi primer paso. Mientras tanto, el mundo marcial seguía su curso, dividido entre la facción ortodoxa, que buscaba la justicia, y la facción no ortodoxa, el cielo demonio, que solo veneraba el poder. Por años mantuvieron un frágil equilibrio, pero la ortodoxa quiso más, y para ampliar su influencia, creó a los 18 sucesores conjuntos y los grandes maestros justos. Para contrarrestar esto, el cielo demonio lanzó una audaz propuesta para todos los jóvenes del mundo marcial, buscando a sus propios 10 sucesores demoníacos. Y fue allí, en medio de la bulla de tantos aspirantes que se congregaban en el gran salón del cielo demonio, que Eunsol llegó. Observaba a la multitud, notando que muchas personas aquí desprenden una sensación inusual. Su mente estaba fija en un solo objetivo. Entre ellos, ¿podrá haber alguien relacionado con el Hong-Su que mató a mi abuelo? Con esa pregunta resonando, el nombre salió de sus labios en un susurro cargado de promesa. Hong-Su. Eunsol tenía claro que para vengar a su abuelo, debía volverse tan fuerte como el hombre que lo asesinó. Sin una secta marcial que la guiara, su único camino para lograrlo rápidamente era convertirse en una sucesora demonio. En ese momento, la atención de todos se volcó hacia la imponente figura del instructor jefe Hyokrion, el brazo dorado, ojos de sangre. Con una voz que resonaba en el gran salón, anunció que ese lugar estaba destinado a seleccionar a los prodigios más grandes del sendero demonio. Solo quienes superaran todas las pruebas establecidas por la sala principal se convertirían oficialmente en candidatos a sucesores demonio. La primera prueba, explicó el instructor jefe, no era un duelo, sino una evaluación de huesos y músculos. Los maestros del cielo demonio examinarían a cada uno. Un candidato fue sometido a un chequeo físico intenso que le causó evidente malestar, pero al final logró pasar. Cuando Eunsol se acercó, un examinador revisó a otro aspirante. Este hombre, aunque mostraba una innegable intención de matar, tenía el cuerpo completamente arruinado. El examinador lo rechazó sin miramientos, confirmando lo que Eunsol ya sospechaba.
El talento natural y la determinación eran importantes. Pero el cuerpo era fundamental para este camino. Para un Sol que solo conocía el oficio de preparar cuerpos, la situación se presentaba complicada. ¿Cómo voy a pasar una prueba así?, se preguntó internamente, sintiendo que no tenía chances. Pero la idea de rendirse era impensable. No podía terminar allí. Justo cuando la duda amenazaba con consumirla, un anuncio repentino interrumpió la tensión. La primera prueba ha terminado. El caos estalló. Muchos candidatos, frustrados, gritaban indignados. Si solo eligen por huesos y músculos, ¿para qué hacen un concurso?, resonaba entre la multitud. Los candidatos seguían quejándose, indignados por la prueba de huesos y músculos, pero el instructor jefe Hyokrion los cortó de una. ¿Injusto?, preguntó con voz grave, explicando que en las artes marciales lo más importante eran los huesos y los músculos. El torneo, dijo, buscaba precisamente a esos prodigios, y si no habías pasado la prueba más básica, no tenías de qué quejarte. Con una mirada que encendía chispas, Hyokrion les aseguró que no debían preocuparse. La segunda puerta estaba por empezar, y ahí sí se elegiría a los verdaderos prodigios que pudieran dominar las artes marciales. La prueba era sencilla. Desde ahora en adelante, tenían que luchar entre ellos y sobrevivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que solo quedara uno de pie. Los aspirantes se quedaron helados. ¿Matarnos entre nosotros? ¿En serio? ¿Si todos somos parte del sendero demonio?, se escuchaba decir a varios horrorizados. Pero entre la multitud, un joven llamado Hyokrion sonrió. Así que así es la cosa, pensó para sí. Esto me viene de 10, si igual tengo que matar. Sus ojos, inyectados en un rojo siniestro, se posaron en dos jóvenes mujeres, una de ellas también llamada Hyokrion, como si fueran un objetivo predestinado. Sin dudarlo, desenvainó su espada. Con un golpe brutal y certero, se abalanzó sobre ellas. La sangre salpicó mientras una de las mujeres caía gravemente herida, y la otra, Wheelchong, también recibía un golpe. El atacante Hyokrion miró a su víctima con una satisfacción perversa. Por fin, hoy puedo matarte. La joven Hyokrion, herida, apenas pudo decir su nombre y el de su compañera. Wheelchong, con el rostro ensangrentado, lo observó, notando su precisión escalofriante. Había evitado las costillas para apuntar directo al corazón. A pesar de todo, el atacante se burló de ella, reconociendo sus buenos reflejos a pesar de lo que él consideraba una constitución débil, y desafiante preguntó si alguien más quería terminar como ese idiota empalado. En ese momento, la misma Wheelchong, con una fuerza sorprendente, alzó la voz, declarando que ella lo enfrentaría. Desde la distancia, el instructor jefe Hyokrion observaba la escena. Buena iniciativa, pero poca visión parece, se dijo a sí mismo. Como esperaba, está lleno de basura inútil. Un subordinado asintió. Hyokrion sabía que en una lucha así, mostrarse como una amenaza peligrosa era como ponerse una diana en la espalda, pero también entendió que, con la primera sangre derramada, los demás no tardarían en moverse. Y así fue. La brutalidad de la escena desató el pánico. ¿Qué hacemos?, preguntaban los candidatos, pero la respuesta llegó enseguida. Con un grito desesperado, uno de ellos atacó a otro. «¡Morí!», le dijo, mientras lo golpeaba. El mismo atacante que había dado el primer golpe se quedó sorprendido. «Uf, no era mi intención», quizás al darse cuenta de la magnitud de lo que había desatado. La violencia se extendió como un reguero de pólvora. Mientras el caos y la sangre se apoderaban del lugar, Hyokrion, con sus ojos rojos y una expresión seria, contemplaba el inevitable baño de sangre que recién empezaba. Veía cómo muchos de los jóvenes aspirantes, al no estar acostumbrados a la muerte, se paralizaban del miedo, perdiendo la razón en medio de gritos y sangre. Pero no todos eran así. El instructor jefe Hyokrion observaba el espectáculo con una leve sorpresa. Parecía que, entre tanto caos, algunos mostraban un potencial inesperado.
Mientras otros se hundían en el pánico, Bu Ensol se mantenía serena, limpiándose la sangre del rostro. Para ella, la clave no era el frenesí de la matanza, sino la calma para pensar con claridad y sobrevivir. Con esa determinación, se agachó junto a uno de los caídos, examinando sus heridas, analizando cada detalle, como si estuviera en su viejo oficio. En medio de todo, un combatiente con una extraña arma encadenada que de repente había salido de la nada, atacaba con una velocidad sorprendente, tumbando a los que parecían más fuertes. Un tipo que parecía un don nadie, pero que se movía con una eficiencia brutal. Eun Sol notó las marcas finas y precisas en el cuerpo, identificando la técnica, un golpe rápido de daga. El Flail User, ahora con la confianza de haber noqueado a otro, se acercó a Eun Sol. Con una sonrisa burlona, señaló la caja que ella cargaba. «¿Qué es eso? ¿Vendés cosas para funerales?», le preguntó, intentando provocarla. Pero Eun Sol ni se inmutó. En lugar de responder, abrió su caja, sacando un pequeño paquete. Dentro había una tarjeta simple: «Feliz cumpleaños». La imagen de su abuelo cruzó su mente y un brillo rojizo apareció en sus ojos, no de miedo, sino de una fría y absoluta determinación. Su pasado no iba a permitir que se rindiera tan fácil. El combatiente de la cadena, con una sonrisa desquiciada, la desafió a que se atreviera a hacer algo mientras se burlaba de la daga que ella llevaba. Pero antes de que Eun Sol pudiera siquiera reaccionar, una figura apareció de la nada y con un solo movimiento redujo al provocador a un montón de escombros ensangrentados. El recién llegado, un hombre de mirada afilada y espada resplandeciente, se paró sobre el cuerpo caído. «Ni te molestes en agradecerme», dijo con desinterés. «Un tipo inútil como vos solo sirve para atraer la atención». Mientras Eun Sol asimilaba la escena, el espadachín se giró hacia ella. La escaneó de arriba abajo. «Pareces tener ojos astutos, pero no tenés entrenamiento en artes marciales. Podría matarte en cualquier momento». Su confianza era tan grande que casi se podía tocar. En otra parte, los instructores también observaban con atención. Gekrion y su compañero identificaron al espadachín como Nun Ungang, el único discípulo de Mukhyun, conocido por su habilidad con el Seokjong. Rumores decían que había encontrado un manual secreto en las montañas, y aunque sus técnicas aún eran un poco crudas, era innegablemente fuerte. «Es el candidato más prometedor», comentó uno. «Dudo que alguien acá pueda vencerlo». Eun Sol, ajeno a esos comentarios, volvió a su análisis. Se inclinó sobre otro cuerpo, examinando una herida con su aguda vista. «Un corte bastante descuidado», pensó. De vuelta en la arena, solo quedaban dos de pie, ella y Nun Ungang. Él sonrió, con la sangre aún fresca en su espada. «Así que sos la última. Si te elimino, voy a ser un candidato oficial para las 10 sectas demoníacas. Vení, intentalo». Eun Sol lo miró fijamente. Sí, era el más fuerte de todos los que habían quedado. Pero, mientras lo observaba en silencio, algo hizo clic en su mente. Él podía ser el más fuerte, sí, pero ella ya había encontrado su debilidad. Su mirada se endureció, lista para el enfrentamiento. Eun Sol sabía que iba a ganar. Aunque Nun Ungang era increíblemente fuerte, ella había descubierto su punto débil, y eso le bastaba. Ni corta ni perezosa, Ungang atacó primero, gritándole a Eun Sol que quería ver de qué era capaz. Y lo que vino fue una avalancha de golpes. Su espada se movía tan rápido que parecía un torbellino, acorralando a Eun Sol y llenándola de cortes superficiales. Cualquiera diría que estaba completamente superada, y el arrogante espadachín se reía, burlándose de lo torpe que era esquivando, y de cómo era un milagro que hubiera aguantado tanto. Pero mientras lo miraban, incluso los instructores más experimentados se daban cuenta de algo. Sí, Eun Sol estaba recibiendo golpes, pero si te fijabas bien, ella giraba su cuerpo con una sutileza asombrosa al final de cada ataque. No estaba esquivando sin rumbo, estaba desviando los golpes mortales. ¿Será que había memorizado los patrones de ataque de Ungang, examinando los cadáveres que él había dejado?
era una capacidad de observación impresionante. Eun-sol, pese a la sangre que le corría por el rostro, no se inmutó. Al contrario, se atrevió a provocarlo. Le dijo que su espada era patética, que después de tantos ataques solo había logrado arrancarle pedazos de carne, nada serio. Un-gang se quedó helado. ¿Cómo se atrevía esa chica herida a desafiarlo así? La audacia de Eun-sol lo enfureció. Con una sonrisa amenazante, le dijo que su arrogancia le costaría caro, y que si quería morir rápido, se lo iba a conceder. La furia de Un-gang se desató y se lanzó con un golpe final que prometía ser letal. Eun-sol lo vio venir y, en su mente, solo resonaba una frase: «Solo tengo una oportunidad». Y es que, al examinar a las víctimas de Un-gang, Eun-sol había notado un patrón. Todos sus ataques mortales apuntaban a puntos vitales como el corazón o la cabeza. Era predecible. Sabiendo esto, Eun-sol anticipó su movimiento. Cuando Un-gang se abalanzó con toda su intención de matar, ella lo esperó y en el instante preciso sacó su pequeña daga. Recordó las palabras de su abuelo, que le había hablado del punto de sangre de la eminencia celestial, un punto tan difícil de entrenar que incluso los maestros veteranos le huían. Pero era un punto débil, y hasta un niño con un solo golpe bien dado podía dejar inconsciente a un adulto. Con esa sabiduría y una mirada de pura determinación, Eun-sol lanzó su ataque. La daga brillante impactó, y un eco de asombro resonó en el aire, sellando el destino del arrogante espadachín. El espadachín cayó, la sangre brotando, y su mirada incrédula se fijó en el cielo rojizo mientras la vida se le escapaba. La segunda puerta, esa brutal batalla a muerte, había llegado a su fin. Entre los cuerpos que cubrían el suelo, solo Bu Eun-sol seguía en pie. ¿Terminó, no?, se preguntó, mientras el instructor jefe Hyocrión, con una mezcla de sorpresa y decepción, aceptaba lo que veía. No podía creer que Neng Un-gang, el prometedor discípulo de Muk-jeon, hubiera sido derrotado de esa manera. Bu Eun-sol, pasas la segunda prueba, anunció, y el eco de su voz apenas disipó la imagen que por un instante se proyectó en la mente de Eun-sol. Por un momento, ella se perdió en un recuerdo doloroso. Veía a su abuelo llamándola, su voz familiar, pero él no podía verla a ella. «Estoy acá, abuelo, estoy acá», le respondía ella, con la alegría inocente de una niña. Pero él, con los ojos ensangrentados y la visión perdida, solo repetía que no la veía. Esa angustia infantil la golpeó de nuevo, un recordatorio de su juramento. Al volver en sí, Eun-sol se encontró en el camarote de un barco, las olas chocando suavemente contra el casco. Estaba herida, lo recordaba, pero, extrañamente, no sentía dolor. «Perdí mucha sangre. ¿Será que el culto demoníaco trajo a un médico famoso?», pensó, mientras notaba que sus heridas estaban vendadas. Miró a su alrededor. El barco estaba lleno de otros aspirantes, con cuerpos fuertes y caras que le resultaban conocidas. Seguramente eran los que habían superado la primera prueba. Algunos la miraban con recelo, desprecio, pero Eun-sol ya se esperaba eso. Un instructor les ordenó desembarcar. Habían llegado a la siguiente prueba. «Este es el camino del infierno», dijo. Y al bajar, un paisaje desolado y rojizo, como sacado de una pesadilla, se extendía ante ellos. El aire mismo parecía teñido de peligro. El instructor, con su mirada imponente, les ordenó a todos que lo siguieran. Llegaron a una zona rocosa, llena de cuevas, que sería su nuevo hogar. La primera tarea era simple: entregar toda su ropa y armas anteriores y vestirse con las túnicas y espadas que les daban. Una vez que todos estuvieron uniformados, el instructor añadió que cada uno era libre de elegir la cueva que quisiera. Mientras los demás se apresuraban, algunos incluso discutiendo por los mejores lugares, Bu Eun-sol se mantuvo pensativa. Veía a los otros aspirantes y no podía evitar notar lo superficiales que eran. ¿Cómo podían pelear por algo así, cuando la prueba anterior había sido una carnicería? Se dio cuenta de que muchos de ellos vestían ropas finas y caras, lo que la llevó a una conclusión.
El llamado camino del infierno no era solo una prueba de fuerza, sino una manera de deshacerse de los que no tenían respaldo, de los que podían morir sin que a nadie le importara. El instructor, Hyocrion, se acercó a Eun-Sol, extrañado por su demora. Le preguntó si no podía decidirse, instándola a que no perdiera el tiempo. Con la mirada fija en ella, le dijo que, habiendo sobrevivido la prueba anterior, sentía curiosidad por la elección que haría ahora. Eun-Sol, sin decir una palabra, señaló la cueva más pequeña y de aspecto más descuidado. Otro aspirante la miró con disgusto, preguntándose por qué elegiría un lugar tan sucio. Pero Hyocrion solo sonrió. Él sabía que, aunque a primera vista parecía un refugio insignificante, era mucho más. Su entrada angosta era perfecta para defenderse de emboscadas, y por dentro era espaciosa, ideal para practicar técnicas de espadas sin interrupciones. Eun-Seol no se había equivocado, había elegido con inteligencia. Con todos los aspirantes ya listos y equipados, el instructor se paró frente a ellos, preparado para revelar el siguiente paso. Este infierno, empezó a explicar, contiene 10 salones marciales. Les mostró un mapa de una montaña llena de estructuras interconectadas, dejando claro que su estadía allí no sería precisamente un descanso. Y no solo eso, explicó que cada uno de esos salones era una oportunidad para aprender de los 10 grandes maestros marciales de la historia. Podían elegir uno o intentar dominarlos todos, con la libertad de dormir, jugar o entrenar a su antojo. Para Bu Eun-Seol, una oferta tan generosa sonaba demasiado perfecta. Esto es raro, pensó. Este lugar fue creado por los que lo volvieron un infierno. No nos dejarían entrenar tranquilos así nomás. Mientras otros aspirantes, eufóricos, se abalanzaban hacia el primer salón, convencidos de que era el más fuerte, Eun-Seol se dio cuenta de que le faltaba contexto. No tenía idea de la verdadera fortaleza de cada lugar, ni sabía si ese aparente camino fácil era una trampa. Así que, mientras la multitud iba por un lado, ella decidió ir por el otro, hacia un pequeño y viejo pabellón que apenas se distinguía. Se preguntó si ese lugar humilde, casi en ruinas, era realmente un salón marcial. Pero entonces, un recuerdo de su abuelo le vino a la mente. El pabellón Nanya, aunque ahora olvidado, había producido en el pasado innumerables maestros. Mi abuelo siempre hablaba de este lugar. Bueno, acá me quedo, decidió Eun-Seol. Apenas puso un pie dentro, la tierra empezó a temblar. Del suelo, como si fuera una aparición, emergió un hombre. Era Zhao, el maestro secreto del pabellón Nanya, y su primera pregunta fue directa. ¿Viniste a ser una maestra marcial de los 10 grandes? Eun-Sol, sorprendida pero manteniendo la compostura, respondió con respeto. Sí, vine a aprender las artes marciales del pabellón Nanya. Zhao la miró de arriba a abajo, con un gesto de desdén. Volvé por donde viniste antes de que encuentres la muerte, le dijo sin rodeos. No tengo ninguna intención de enseñarle a nadie, y menos a alguien tan frágil como vos. Pero Eun-Sol no se dejó intimidar. Escuché que dominar las artes de este pabellón te da la vitalidad más fuerte del mundo, le retrucó. Zhao la observó, sorprendido de que supiera tanto de un arte marcial moribundo. Él le explicó que incluso para los prodigios era casi imposible dominar sus verdaderas técnicas, las cuales empezaban por remodelar el cuerpo. Con tu condición actual vas a morir en menos de un día, sentenció. Si entendés la gravedad de esto, andate. Pero Eun-Sol, lejos de irse, se arrodilló frente a él, inclinando la cabeza en una muestra de determinación absoluta. Zhao, visiblemente desorientado por su acción, solo pudo preguntar, ¿qué estás haciendo ahora? Eun-Sol le explicó que, si él insistía en enseñarle, como discípula, ella debía hacer una reverencia. Zhao, entre la sorpresa y la exasperación, no pudo evitar llamarla loca. Pero, a pesar de sus quejas iniciales, la inquebrantable determinación de Eun-Sol lo convenció. El maestro finalmente cedió. Está bien, te enseñaré, aunque se apresuró a aclarar que lo hacía por las reglas del pabellón, no por gusto personal.
Con un aura imponente, Zhao se presentó formalmente como el maestro secreto del pabellón Nangia y le exigió que, de ahora en adelante, lo llamara Maestro Zhao. Cuando Ensol intentó presentarse, él la cortó en seco. No, vos sos solo la aprendiz número 1. Sin perder más tiempo en formalidades, el maestro se dispuso a empezar el entrenamiento de inmediato. Con un rápido movimiento, le selló la vista a Eun-Sol con una de sus técnicas secretas. Totalmente desorientada, Eun-Sol exclamó que no veía nada, dejándola en completa oscuridad. A lo que Zhao respondió con calma que no se preocupara, que solo era temporal. Le explicó que empezarían con las artes marciales sin armas de Bongak, el paso fundamental para dominar el enigmático Camino de la Bestia. Este camino no solo maximizaba todos los sentidos, sino que otorgaba reflejos de animal. A diferencia de otras artes, el dominio de esta técnica variaba mucho según la iluminación de cada practicante, haciendo que incluso sus bases fueran increíblemente difíciles. Por eso, con el tiempo, cada vez menos gente se atrevía a intentarlo. La seriedad y el desafío de la situación se reflejaron en el rostro de Eun-Sol. Zhao, con una energía que la envolvía, le reveló que dominar ese camino significaba literalmente adquirir los sentidos de una bestia salvaje. Podrías ver en la oscuridad más profunda, oler el miedo a kilómetros y escuchar el más mínimo susurro del viento. Una promesa increíble, sí, pero el maestro no se guardó la verdad. La mayoría de los que intentaban llegar tan lejos morían en el intento. La dificultad era brutal. Después de dejarle en claro que tardaría más o menos 1 hora en acostumbrarse a la ceguera impuesta por el sello, Zhao se fue, dejándola sola en el pabellón. La oscuridad era total, y Eun-Sol esperaba que sus otros sentidos se agudizaran, como decían, pero no pasaba nada. 1 hora es mucho tiempo, pensó, frustrada. No podía darse ese lujo en un lugar donde otros aspirantes al título de sucesores demoníacos la estaban buscando. Si la emboscaban en ese estado, no tendría ninguna oportunidad. La necesidad de adaptarse lo más rápido posible la impulsó a la acción. Empezó a moverse, a ciegas, tropezando y cayéndose, pero sin rendirse. Se dio cuenta de que lo más importante en ese momento era su sentido del equilibrio. Mientras tanto, Zhao la observaba desde afuera, preguntándose si la chica ya estaría completamente perdida. Se sorprendió al verla moverse frenéticamente, incluso creando oponentes imaginarios para luchar contra ellos. Normalmente, la gente esperaba pacientemente a que sus otros sentidos despertaran, pero Eun-Sol no, estaba forzando el proceso. Y lo más sorprendente era que se estaba adaptando a una velocidad increíble. El maestro Zhao, al ver el progreso de Eun-Sol, decidió que era hora de subir la dificultad. «Así que ya te acostumbraste, ¿eh?», le preguntó. «En ese caso, a partir de ahora, intenta esquivar mi espada». Y sin darle un segundo de descanso, comenzó a lanzarle tajos y estocadas con una velocidad asombrosa. Pasaron 3 días más de este entrenamiento brutal. Eun-Sol, con los ojos aún vendados, recibía los golpes y se movía bajo la lluvia, su cuerpo cubierto de moretones y pequeñas heridas. Pero su enfoque no flaqueaba. Zhao, observándola con una ceja levantada, no entendía por qué no le preguntaba nada. ¿No tenés curiosidad sobre cómo esquivar o sobre las técnicas?, le consultó. Eun-Sol, limpiándose una gota de sangre y agua de la frente, respondió con calma. Vos dijiste que la esencia del pabellón Nangia reside en la iluminación, así que supongo que hay una razón para todo lo que haces. El maestro Zhao sonrió, una rara muestra de aprobación. Sí, tenés razón, dijo, y le indicó que continuara. Eun-Sol, en medio de los ataques, empezó a sentir algo nuevo. Era como si pudiera percibir la trayectoria de la espada, su camino, aunque todavía no lograba esquivarla del todo. Entonces, de repente, un golpe final. Eun-Sol no solo lo vio, sino que lo bloqueó. El impacto fue tremendo, haciendo que sus brazos vibraran, pero había detenido la temible técnica de espada silenciosa Muen Musong de Zhao. ¿Bloqueó esa técnica en solo 3 días?, pensó Zhao, completamente asombrado. Eun-Sol cayó al suelo, agotada y adolorida. Zhao se acercó y le extendió un recipiente de bambú. «Tomá, bebete esto».
Eun-Sol, agradecida, tomó un sorbo y sintió como una oleada de energía recorría su cuerpo, sanando sus heridas y devolviéndole la fuerza. Aquello no era simple agua. Es el agua de manantial celestial que atesoré toda mi vida, pensó Zhao, con una mezcla de resignación y satisfacción. Pero no es un desperdicio. El maestro Zhao, con una sonrisa que le iba de oreja a oreja, sentía que había encontrado a la prodigio que había buscado toda su vida. El entrenamiento de Eun-Sol no paró. Día tras día, seguía esquivando y bloqueando la espada de Zhao con los ojos vendados, con una concentración tan profunda que lograba sentir el camino de los ataques. Su perseverancia llegó a tal punto que en un momento sus ojos se abrieron y pudo ver de nuevo, su vista más clara que nunca. Zhao, con una carcajada de pura alegría, la miró y, con una mezcla de orgullo y asombro, le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Olvídate de ser una de los 10 sucesores demoníacos. Convertite en discípula oficial de la secta principal. Si lo haces, te voy a convertir en una de las maestras más poderosas del camino demoníaco en menos de 10 años. Era una oferta increíble y Eun-Sol sabía que no era una mentira. Pero en su mente, la imagen de Wu Yanyang, el monstruo que había matado a su abuelo, seguía intacta. Las artes marciales del pabellón Nangya, por muy buenas que fueran, sentía que no serían suficientes para alcanzar el nivel de venganza que buscaba. Con una determinación inquebrantable, Eun-Sol miró a Zhao a los ojos y le dijo: «Me voy a convertir en una de los 10 campeones demoníacos». Zhao se sorprendió, intentó hacerla entrar en razón. Le explicó que era imposible aprender todas las artes marciales de las 10 sectas demoníacas, que hasta los grandes maestros se enfocaban en una o dos para alcanzar la cima. Pero Eun-Sol no se movió de su postura. Se disculpó, pero su decisión ya estaba tomada. Al ver que no iba a cambiar de opinión, Zhao suspiró, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Está bien», le dijo. «Entonces, de ahora en adelante, vas a aprender un arte marcial diferente». Eun-Sol quedó desconcertada. ¿Un arte marcial diferente? Si apenas había empezado con las bases de las técnicas del pabellón Nangya. Pero Zhao la interrumpió, explicando que las artes de la secta principal no se aprendían de libros ni fórmulas. «Vos ya dominaste las técnicas del camino de la bestia de la secta principal», le aclaró. En ese instante, Eun-Sol se dio cuenta. Los ataques de espada que Zhao le había lanzado durante su entrenamiento, esos que bloqueó con su vista sellada, eran las formas iniciales del camino de la bestia. Había estado aprendiendo sin saberlo. Una vez finalizada la instrucción, Eun-Sol le agradeció a Zhao, llamándolo anciano, especialmente por haberle dado la preciada agua de manantial celestial. Zhao le restó importancia, diciendo que solo seguía órdenes del salón demoníaco, y le dio un último consejo. Domina la técnica del rulo del cero demoníaco. Es la única forma de defenderte de los ataques de espada. Al finalizar la instrucción, Eun-Sol le agradeció a Zhao, llamándolo anciano, especialmente por haberle dado la preciada agua de manantial celestial. Zhao le restó importancia, diciendo que solo seguía órdenes del salón demoníaco, y le dio un último consejo. Así es el mundo marcial. Es mejor si podés olvidar, tanto las gracias como los rencores. Eun-Sol asintió, hizo una reverencia profunda y se despidió. Mientras ella se alejaba, Zhao la observó con una mezcla de asombro y preocupación. «¿En serio? ¿De dónde salió un dragón oculto como este?», pensó, previendo una tormenta de sangre que barrería el dominio infernal gracias a ella. Ya sola, Eun-Sol notó un problema con sus sentidos. Gracias al camino de la bestia, estaba percibiendo demasiadas cosas a la vez, se sentía sobrecargada y sin poder descansar bien. «Necesito aprender a controlarlo», se dijo. Concentrándose, logró visualizar el flujo de sus sentidos, como si cerrara un grifo de agua, y el abrumador torrente de información se calmó. «Así está mejor», pensó, con la mirada ahora más clara. Sacando un mapa, Eun-Sol consideró su próximo paso. El salón demoníaco no los mantendría en el dominio infernal para siempre, el tiempo se estaba acabando. No le quedaba otra opción. Su mirada se fijó en el horizonte, donde la leyenda de un gran maestro de artes marciales sin igual, que hace 700 años rivalizó con el demonio celestial, resonaba en su mente. Su objetivo estaba claro:
era el emperador de la espada Hua-U, Yok Hua-Un, y la única forma de encontrarlo era dirigirse a la secta más poderosa que él mismo había fundado entre las 10 sectas demoníacas. Así fue como Bu Eusol llegó a la imponente secta de la espada Hua-U. Apenas un mes después de su entrenamiento en el pabellón Nangya, este lugar le parecía un palacio, inmenso y majestuoso. Al golpear la puerta, un instructor llamado Jingak la recibió con sorpresa. «¿Vos sos?», dijo, claramente reconociéndola del torneo, aunque fuera tarde. Eun-Sol, con respeto, le explicó que venía a aprender las artes de la espada de la secta Hua-U. Jingak la invitó a seguirlo y le comentó que las artes de la espada de su secta eran tan extensas que requerían mucho tiempo, y que los demás aspirantes ya habían avanzado. «¿Por qué llegas recién ahora, después de medio mes?», le preguntó. Ella respondió tranquilamente que había estado entrenando en el pabellón Nangya las últimas 2 semanas. Jingak, intrigado, pensó si había aprendido la espada salvaje, pero rápidamente lo descartó. «Sé que esta piba es talentosa, pero no hay forma de que haya dominado el camino de la bestia en solo 2 semanas», se dijo a sí mismo, asumiendo que el maestro Zhao solo se había deshecho de ella para evitar problemas. Presentándose como el líder de brigada a cargo del salón de principiantes, Jingak le preguntó a Eun-Sol si estaba segura de querer aprender las técnicas de la espada Hua-U, sugiriéndole que quizás sería mejor irse. Pero la determinación de Eun-Sol era inquebrantable. Agradeció su preocupación, pero dejó claro que su decisión estaba tomada. Jingak, con un pisotón que levantó un poco de polvo, no tuvo más remedio que aceptar. Desenrolló un pergamino enorme. «Acá tenés las formas básicas y los principios de las 13 formas Hua-U, estudia esto y empieza tu entrenamiento». Eun-Sol lo miró con perplejidad. «¿Y qué se supone que hago con eso?», preguntó. Jingak la miró con una incredulidad total. «¿Qué decís? No me digas que no sabes leer diagramas de espada». «No, no sé», respondió Eun-Sol con total naturalidad. El instructor quedó mudo. Se le vino a la mente que, antes de llegar ahí, Eun-Sol nunca había estudiado esgrima ni una sola vez. Con la boca abierta le preguntó, «¿Así que nunca tuviste ningún tipo de entrenamiento de espada?». «Exacto», confirmó ella. Jingak, uniendo los puntos, se dio cuenta de que los registros la listaban como una erudita y que durante la batalla de la segunda puerta sus movimientos nunca se habían parecido a ningún estilo de espada formal, todo encajaba. El instructor Jingak se dio cuenta de que los registros la listaban como una erudita y que durante la batalla de la segunda puerta sus movimientos nunca se habían parecido a ningún estilo de espada formal, todo encajaba. Si bien le sorprendía que Eun-Sol ni siquiera supiera leer un manual básico de espada, Jingak no podía ignorar la agilidad y el ojo para el detalle que había mostrado en la segunda puerta, mucho menos el buen juicio que tuvo al elegir el pabellón Nangya. Si estaba empezando completamente desde cero, con la instrucción adecuada, el potencial de Eun-Sol era inmenso. Así que, sin perder tiempo, Jingak le entregó un manual, explicando las bases de relajar el cuerpo y fluir sin esfuerzo. Le indicó que aflojara los músculos y se moviera suave, poniendo especial énfasis en relajar el abdomen y las caderas. Eun-Sol intentó seguir las instrucciones, al principio con una postura algo torpe, lo que a Jingak le pareció raro para alguien en un lugar que entrenaba a guerreros de élite. Pero al corregirla, le pidió que calmara su mente y se soltara, y entonces Eun-Sol lo consiguió. Su postura se volvió impecable. Jingak se quedó boquiabierto. «Capta todo apenas lo explico». La chica tenía una aptitud natural asombrosa. Después de un rato de práctica, donde Eun-Sol ejecutaba los movimientos básicos con una concentración feroz, Jingak le dio un nuevo desafío. Tenía que imaginarse un oponente y ejecutar las 13 formas Hua-U. Era una prueba para ascender a la sala junior, y él iba a juzgar su intención de espada. Eun-Sol, sabiendo que esta oportunidad llegaba antes de lo esperado, se preparó con determinación. Frente a ella, invocó la imagen de su verdadero enemigo, el que debía derrotar. Con un brillo intenso en los ojos, Eun-Sol desenvainó y atacó. Ejecutó la primera forma Hua-U, retorno del viento a su origen, liberando una ráfaga de energía roja que dejó a Jingak momentáneamente perplejo. Sin detenerse, pasó a la tercera forma, nube que flota, velo de niebla, moviéndose con una gracia letal.
Jingak observaba, incapaz de creer lo que veía, preguntándose si eso era realmente las 13 formas Hua-U. La forma lluvia a la deriva, que normalmente debía ser suave y ágil, parecía haber sido transformada en algo completamente distinto por ella. Su versión era aguda, cortante. El instructor Jingak no podía creer lo que veía. Bu En-sol no solo estaba ejecutando las técnicas, sino que las estaba alterando a propósito. Solo un gran maestro se atrevería a cambiar una forma de espada heredada de esa manera. Y lo más impactante, la forma que En-sol adaptaba venía cargada de una intención asesina palpable, como si estuviera dirigida a quien mató a su mentor o a su propia familia. Era desconcertante ver la reconocida técnica de la secta Hua-Bu, famosa por su rectitud, retorcerse en algo tan demoníaco. ¿Qué secreto escondía esa joven? Había algo raro. La trayectoria de su espada se reacomodaba por el flujo de sus dedos. ¿Era el camino de la bestia en acción? Cuantas más formas hacía, más clara se volvía la huella de ese estilo salvaje. En-sol, por su parte, sentía esa dualidad. Por un lado, quería fusionar su estilo con las 13 formas Hua-Bu, pero sabía que si lo hacía, ya no serían las formas originales, sino un estilo completamente nuevo. No, tenía que forzarlo de vuelta a su esencia, se dijo con determinación. En ese instante de máxima concentración, un destello cruzó su mente. La figura sombría, la misma que había asesinado a su abuelo, Bu Yangyang. El dolor y la rabia la golpearon con una intensidad renovada. Su rostro se contrajo por la emoción y una furia silenciosa. Con esa visión grabada en su mente, En-sol desató la 7ª secuencia de Hua-Bu. La energía roja estalló, una ráfaga que parecía volcar el cielo, cruzar los 4 océanos y partir la tierra. Jingak se quedó helado por la velocidad. Rápida, más rápida que cualquier oponente que haya enfrentado hasta ahora, pensó, mientras el aire a su alrededor vibraba con la potencia del ataque. En-sol no le dio un segundo de respiro. Sus ataques eran implacables sin pausa. Jingak apenas podía defenderse, su mente luchando por procesar la agresión. No puedo darle ni un respiro para que esquive, se dijo, con el rostro tenso y el sudor corriendo. Entonces, Jingak tomó una decisión drástica. Con un grito de determinación y un aura azul que lo envolvió, decidió desatar todas las formas que le quedaban juntas en un último y desesperado intento. El choque de sus poderes era inminente. Los ataques de En-sol, cargados con una intención asesina roja que parecía consumir el aire, chocaron con la defensa de Jingak, que resplandecía con un aura azul. El impacto fue brutal, una danza de sombras y energía que dejó el ambiente vibrando y el suelo temblando. Cuando el estruendo se calmó, un goteo suave rompió el silencio. En-sol estaba exhausta, su mano sudorosa aferrada a la espada, respirando con dificultad. Jingak, de pie frente a ella, finalmente bajó la guardia, la punta de su arma golpeando el piso. Al final, pensó, fui derrotado. Pero para sorpresa de En-sol, y a pesar de la intensidad del combate, Jingak le anunció que había pasado la prueba. Lo que evaluamos en el salón de principiantes, le explicó, es tu dominio del arte de la espada y si sos capaz de aplicar las 13 formas Hua-U en combate. Y vos lo demostraste más que bien. En-sol, al escuchar la explicación y el veredicto, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Pensó en lo paciente que había sido el instructor con ella, que llegó sin saber nada de espadas y le enseñó cada movimiento desde cero. Con una reverencia profunda, le agradeció todo lo que había hecho por ella. Jingak le devolvió la sonrisa, animándola a seguir entrenando con dedicación. Pero su tono cambió, volviéndose más serio. Y, dijo con una advertencia clara, tu espada lleva una intención asesina especialmente potente. Tené cuidado de no dejarte consumir por esa voluntad de matar. Mientras En-sol asimilaba sus palabras, Jingak la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Ahora entiendo, pensó. Es verdad que asimiló un estilo de espada tan salvaje en solo 15 días.
Quizás es porque su ritmo de aprendizaje es increíblemente rápido. Su ascenso al Salón Junior fue mucho más rápido de lo que habíamos anticipado. Con el camino despejado hacia el siguiente nivel, Eun-Sol se dirigió a las puertas del Salón Junior. Jin-gak, con una sonrisa enigmática, sabía que incluso el instructor de ese salón se llevaría una sorpresa con ella. Eun-Sol estaba lista para lo que viniera, pero las palabras de Jin-gak resonarían en su mente. Un poder tan grande como el suyo venía con un riesgo aún mayor. Cuando llegó al Salón Junior de la secta Hwao, El instructor Un Wang no la recibió con brazos abiertos. De hecho, apenas la vio, le soltó sin rodeos que todos los puestos ya estaban ocupados y que no había lugar para ella. Pero Eun-Sol no era de las que se rendían fácil. Con esa mirada calmada que ya la caracterizaba, se mantuvo firme. Un Wang, visiblemente fastidiado, la cuestionó sobre su progreso. Le dijo que le había tomado demasiado tiempo pasar el salón de principiantes y que con ese ritmo solo estaba perdiendo el tiempo. Eun-Sol, sin inmutarse, le explicó que la razón de su demora era que había pasado los primeros 15 días en el pabellón Nangya, entrenando con el maestro secreto Zhao. Un Wang resopló, descartando el pabellón Nangya como un lugar donde los mocosos escapaban del camino de la bestia. A regañadientes le permitió tomar asiento, aunque no dudó en dejarle claro que dudaba que pudiera mantenerse al día. Después de una introducción sobre el arte de la espada lluvia de fuego, Un Wang llamó a un estudiante, Byok Han-song, para que eligiera a un oponente para un duelo. Byok Han-song, con una sonrisa que no inspiraba confianza, señaló directamente a Eun-Sol. El instructor se enfureció de inmediato, reprochándole a Byok su elección imprudente, preguntándole por qué querría enfrentarse a alguien que acababa de salir del salón de principiantes. Pero antes de que pudiera forzar un cambio, Eun-Sol intervino. Con una ligera sonrisa de desafío en su rostro, aceptó el duelo. Explicó que había aprendido mucho del instructor Jin, pero que creía que la mejor forma de seguir mejorando era cruzando espadas con otros. Un Wang, aunque seguía escéptico y pensando que era un intento de proteger su orgullo, finalmente cedió. Medir el propio nivel es una virtud para un artista marcial, dijo, pero con una advertencia en sus ojos. Esperaba que sus habilidades fueran dignas de llegar al salón avanzado. Mientras tanto, Byok Han-song, el autoproclamado retador, ya estaba saboreando la victoria. Veía a Eun-Sol como una presa fácil, una ganga que podría matar para afianzar su posición. Con espadas en mano, Eun-Sol y Byok Han-song se pararon en el centro del salón. Byok le dijo que tenía agallas, pero que solo con bravuconería no iba a sobrevivir en el Murim. Y sin más preámbulos, la batalla comenzó. Byok Han-song fue el primero en atacar, lanzándose con una velocidad impresionante. Su golpe inicial resonó, y para su sorpresa, Eun-Sol logró esquivarlo o bloquearlo con una agilidad que lo hizo exclamar «¡Impresionante! ¡Impresionante!», gritó Byok, pero en su mente, la torpeza que sentía al chocar espadas le hizo creer que Eun-Sol era una principiante más. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. «¡Qué tonta eres!», pensó. Decidido a terminar el duelo, lanzó su espada trueno lluvia de fuego, confiado en que ese golpe sería el final. Pero la sorpresa no tardó en llegar. Eun-Sol no solo esquivaba, sino que paraba cada uno de sus ataques, moviéndose con una fluidez que lo hizo quedarse con la boca abierta. Su risa se apagó, reemplazada por una confusión creciente. Byok no lo podía creer. El instructor Cheon Un-Wang, que observaba la pelea, notó que la forma de pelear de Byok era bastante patética para el nivel. Pero al ver a Eun-Sol, se quedó pensativo. No era solo velocidad lo que demostraba, era casi como si predijera sus movimientos. Un-Wang se preguntó si Eun-Sol habría aprendido el camino de la bestia, un arte marcial que, aunque se decía básico, solo los grandes maestros lograban dominar. Pero luego desechó la idea. ¿Cómo podría una prodigio dominarlo en solo 15 días?, se dijo a sí mismo, dudando de lo que sus ojos veían. Cansado de la pasividad, Un-Wang golpeó el suelo con el pie. «No te puedo evaluar si solo esquivas», le dijo a Eun-Sol. «Este duelo es para ver su habilidad con la espada, no solo tus reflejos». Eun-Sol aceptó el desafío.
Con una mirada serena, cambió su postura. La energía roja del camino de la bestia la envolvió mientras se lanzaba al ataque. Para el asombro de todos, Eun-Sol replicó la misma técnica de Byok, la espada trueno lluvia de fuego. Los estudiantes miraban boquiabiertos. Byok, al principio, se vio sorprendido por su propia técnica, pero entonces Unguang notó algo peculiar. Hay una diferencia sutil, pensó, al ver cómo Eun-Sol le había dado un giro único a la habilidad, como si la hubiese absorbido y mejorado. Byok, cegado por la rabia y el dolor, se sintió humillado. «Puedo hacer esto con los ojos cerrados», gritó, pero la realidad lo golpeó, literalmente. El ataque de Eun-Sol lo dejó sin aliento y cayó de rodillas. «¿Qué demonios fue eso?», se preguntó, sintiendo el impacto. ¿Es la misma espada trueno lluvia de fuego? ¿Se está burlando de mí? La desesperación se apoderó de él. Se dio cuenta de que Eun-Sol estaba usando el duelo para impresionar a Unguang y saltarse al salón avanzado. ¡Maldita sea! A este ritmo, el que se moverá al salón avanzado seré yo, se prometió rechinando los dientes. Con un rugido, Byok lanzó su ataque más potente, el golpe rompesangre del método de espada Asura. Era un movimiento letal de una secta distinta, pero Unguang solo observó, manteniendo la calma. Sabía que no había prohibido usar otras técnicas, pero lo que realmente le sorprendía era la inquebrantable serenidad de esa chica, incluso ante un ataque tan peligroso. Su equilibrio, su aplomo, era algo extraordinario. Mientras Byok Han-song se lanzaba con su ataque más potente, el golpe rompesangre del método de espada Asura, Unguang empezaba a darse cuenta de algo que lo dejó helado. ¿Será que esa chica, en verdad, había logrado dominar el camino de la bestia? Byok, furioso y humillado, gritaba que ese sería el final, pero no contaba con la respuesta de Eun-Sol. Con una velocidad brutal, ella contraatacó con su propia técnica. El viento de sangre aniquila la luna. El choque fue explosivo, una ráfaga de energía roja que dejó a todos los estudiantes con la boca abierta. El golpe de Eun-Sol fue tan preciso y demoledor que Byok cayó al suelo al instante, escupiendo sangre. Se notaba a leguas que estaba acabado. El silencio en el salón era palpable, y de entre la multitud se escuchó un susurro. ¿Está muerto? Unguang, observando el cuerpo inerte de Byok, confirmó la terrible verdad. Lo había golpeado justo en el punto vital de Dan Chung. Unguang, visiblemente impactado, le preguntó a Eun-Sol si acaso venía del pabellón Nangya, pero ella lo negó. Entonces, con tono incrédulo, el instructor le cuestionó si había dominado la espada bestial en solo 15 días. Eun-Sol, con una calma que lo sacaba de quicio, respondió que solo había aprendido lo básico. Unguang se hartó de las excusas y ordenó que sacaran el cuerpo de ahí de inmediato. La conmoción entre los estudiantes era enorme. Muchos murmuraban indignados sobre cómo era posible que se cometiera un asesinato en un simple combate, exigiendo un castigo para Eun-Sol. Pero Unguang los interrumpió con un grito, su aura roja visible. Les recordó que no debían confundir el salón marcial con un juego de niños. «Este lugar es un infierno», les advirtió. «Si usás una técnica letal, tenés que estar preparado para morir de un contraataque». El instructor Cheon-Wang, sin dar respiro, reanudó la prueba, y el resultado fue brutal. La mayoría de los estudiantes cayeron derrotados uno tras otro. Sin dudarlo, Unguang les anunció que habían fallado. «Váyanse de acá y busquen otro salón», les dijo sin anestesia. Algunos intentaron rogar por una segunda oportunidad, pero él fue tajante. «Imposible». Les explicó que, aunque tuvieran potencial físico para pasar el salón de principiantes, dominar la espada Hua Wu requería un talento y un esfuerzo que ellos simplemente no poseían. Por eso fracasaron, concluyó, antes de despedirlos con un rotundo «piérdanse». Mientras los demás se iban arrastrando sus frustraciones, Eun-Sol se quedó en el medio del salón sola. Unguang, sorprendido de verla todavía ahí, le preguntó por qué no se iba si ya había pasado la prueba del duelo y debía ascender al salón avanzado. Pero Eun-Sol, con su calma habitual, le respondió que si bien había ganado, no sentía que hubiera aprendido suficiente. «Solo conozco las 13 formas básicas de Hua Wu y no aprendí nada del salón intermedio», le explicó. Unguang no podía creer lo que escuchaba.
dominaste el estilo de la bestia y el estilo caótico de la secta de la espada Asura, ¿y me decís que no aprendiste nada? Eun-Sol simplemente dijo que sí, y Ungwang soltó un suspiro de exasperación. Aún así, aceptó enseñarle el siguiente nivel, la espada Hwabyo-Kro. Pero antes de empezar, la miró con una seriedad que helaba la sangre. No me gustan los que intentan hacer trucos para impresionar. Si llego a ver que usas un estilo de espada que no sean las 13 formas de Hua-U, te voy a cortar la cabeza en el acto. 4 días después, Ungwang seguía observando a Eun-Sol. Al principio, se desconcertó. Los fundamentos de la chica eran casi nulos, como si de verdad recién empezara con la espada. Pero lo que veía en ella era una tenacidad y una obsesión increíbles. Parecía que moriría si no lograba dominar las artes marciales, poniendo hasta su último aliento en cada movimiento. Ahí lo entendió. Ahí entendió cómo había logrado dominar el camino de la bestia en apenas medio mes. Si no lograba dominar las artes marciales, poniendo hasta su último aliento en cada movimiento. Ahí lo entendió. Ahí entendió cómo había logrado dominar el camino de la bestia en apenas medio mes. Y con esa intensidad, Eun-Sol se dedicó a practicar la espada Hwabyo-Kro, cada movimiento cargado de una energía brutal, como si estuviera en un combate real donde la vida se le iba en ello. Tanto así que Ungwang tuvo que detenerla. «Ya podés parar, parece que le agarraste la mano a la esencia de la espada Hwabyo-Kro», le dijo él. Eun-Sol dudó un poco. «Sí, pero...» Ungwang, viendo que ella no entendía, le explicó que ese estilo estaba pensado para alternar rápidamente entre formas de espada rápidas y encadenadas, usando la rotación del cuerpo para balancear la espada. Pero precisamente por eso, no era un estilo para usar en un combate de verdad. Y sin embargo, Eun-Sol lo estaba aplicando como si quisiera matar a alguien. ¿Y acaso no es ese el propósito original de un estilo de espada?, preguntó ella, con la misma convicción que siempre. Ungwang suspiró. Le dijo que las artes marciales demoníacas sí necesitaban esa intención de matar, pero la secta Hua-U había dejado atrás la espada asesina buscando un nivel mucho más alto. Y que esa intención asesina en su cabeza, si no lograba borrarla, iba a terminar creando un arte marcial que solo la iba a dañar a ella misma. Eun-Sol se dio cuenta de que Ungwang le estaba diciendo lo mismo que el instructor Jin-Gak. Y en ese momento, Ungwang, con una mirada cargada de experiencia, empezó a contarle su propia historia. Él también, en el pasado, había vivido con una espada asesina, cortando sin dudar todo a su paso. Pero por eso, su estatus, su honor y hasta sus propias artes marciales habían caído a un nivel bajísimo. «La espada asesina parece llevarte a lo más alto», le dijo Ungwang, «pero en realidad es un obstáculo que bloquea un camino ilimitado. De ahora en adelante, tenés que abandonar tu intención asesina, Seo-ya. Los pasados de los guerreros de la espada están llenos de tristeza y desgracia. Por eso, en el mundo marcial, la gente odia hablar de lo que les pasó». Eun-Sol lo miró, confundida. «¿Por qué me estás contando esto?» «Ya te lo dije», respondió Ungwang. «Este instructor también albergaba una espada asesina». Después de un momento, Ungwang se enderezó y le preguntó: «¿Vos, cómo te llamás?» «Soy Bu Eun-Sol», contestó ella. Ungwang la observó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Ah, entonces cuando Jin-Gak dijo que uno había sobrevivido al segundo salón, esa eras vos, Bu Eun-Sol. Tenés un problema grande». Eun-Sol, sin entender, le preguntó: «¿Qué es?» «No tenés absolutamente ninguna base en artes marciales», declaró Ungwang, dejando a Eun-Sol sin palabras. Ungwang continuó, explicándole que sus rivales llevaban entrenando artes marciales desde que eran chicos, y esa diferencia solo iba a crecer cuando ella empezara a aprender la espada Hua-U en el salón avanzado. Para cerrar esa brecha, necesitaba aprender rápido un arte marcial superior y construir una base sólida para las artes de espada Hua-U. «Por eso, para que puedas compensar esa falta», dijo Ungwang con una mirada intensa, «te voy a enseñar el Jong-Roe Musang que yo mismo creé». Pero la advertencia no tardó en llegar.
Wang explicó que él mismo había fallado al intentar dominar ese estilo y como consecuencia, todos los nervios de sus dedos se le habían cortado. Era una técnica tan peligrosa que ella podía terminar lisiada sin poder usar los brazos. Mirando a Eun-Sol a los ojos, le preguntó, ¿estás segura de que querés seguir con esto? Podrías terminar sin brazos, incapaz de empuñar una espada para siempre. La palabra brazos resonó en la mente de Eun-Sol por un momento. Pero un segundo después, el recuerdo de su abuelo y la promesa de venganza llenaron su mente, apagando cualquier miedo. Con una determinación que helaba la sangre y sus ojos brillando con un rojo intenso, Eun-Sol simplemente respondió: «Gracias». ¡Uf! ¡Qué final explosivo! Eun-Sol está dispuesta a arriesgar hasta los brazos por su venganza, pero ustedes no se queden con los brazos cruzados y denle con todo al botón de like. Suscríbanse para no perderse más de este viaje y comenten qué otro manhwa quieren que desmenucemos. Nos vemos en la próxima.